palabra que ya nos habló la hayamos puesto por práctica, en obra. No es solamente conocer la voluntad de Dios, sino hay que ponerla en práctica. Si no, entonces no somos considerados parte de la familia de nuestro Señor, porque dice, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Tú y yo, hermano, nos llamamos hermanos porque ¿qué? Porque somos hijos de Dios, porque nos consideramos parte de la familia de nuestro Señor. Pero si tú y yo escuchamos y no hacemos la voluntad de nuestro Señor, entonces como que ya no somos tan parte de la familia de nuestro Dios. Amén. Tenemos que poner mucha atención al respecto de poner en práctica lo que nuestro Señor, nuestro Dios, nos ha estado hablando. Fíjense, igual ahí en Mateo, pero en el capítulo 14, versículo 22, perdón, Mateo 14, Mateo 14, 22. Es una historia que hemos escuchado, que es sorprendente y quiero que hoy la pongamos en práctica. Mateo 14, 22. Dice, mi Biblia tiene un subtítulo y dice, Jesús anda sobre el mar. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Entonces, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. A ver, imaginemos esa escena, ¿no? Ellos en la barca, todos los discípulos. Jesús se había quedado atrás y entonces dice, vayan, yo los alcanzo. Y entonces, pues la manera en la que nuestro Señor Jesús tenía planeado alcanzarlos, pues yo creo que nadie se la esperaba. Sin embargo, pues nuestro Señor Jesús dice que estaba ahí caminando sobre el agua. Y entonces te quiero preguntar, qué tan posible es para ti y para mí andar sobre el agua? Imposible, ¿no? No podemos. Simplemente no está en nuestra lógica, viola las leyes de la física a como las entendemos. O sea, eso no se puede. Pero dice ahí que nuestro Señor Jesús lo logra. Y entonces decimos, bueno, pues es que es Jesús, pues es el Hijo de Dios, pues si él si quiere vuela y si quiere nada hasta el fondo del mar, si quiere camina sobre el agua, pues es él. Pero la parte más sorprendente o que más me sorprende a mí es cuando le dice Pedro, dice el 29, y él dijo, no, perdón, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. ¿Te imaginas? Está el mar y el mar no está quieto. El mar está, bravo, ¿no? Y el Señor Jesús caminando sobre esa bravura. Y entonces como que todo el mundo dice, ay Señor, un fantasma. Y le dice, no se espanten, soy yo. Entonces como que se calman, pero sigue sorprendiendo a la gente que Jesús va caminando sobre el agua, pero es yo, a la parte que más me sorprende es cuando le dice Pedro a Jesús, dice, Señor, ¿es usted? Sí. Si es usted, manda que yo vaya. Y entonces Jesús le dice, ven, atrévete. Y entonces él da el paso fuera del agua y no se hunde y empieza a caminar. Hermano,
la voluntad de Dios. El primer versículo decíamos, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y entonces dice, los que oyen y hacen la voluntad de Dios son los que nuestro Señor Jesucristo considera padre, hermanos, hermanas. Entonces, y ahora nos está diciendo, ven, sal del agua, sal de la barca, atrévete a andar sobre el agua. La voluntad de Dios a veces no es lógica o no entendemos cómo se va a lograr. Sin embargo, si tú escuchas la voz de Dios, si tú escuchas que el Señor te está diciendo, ven, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues ir, obedecer. Pero la mente te va a decir, no se puede caminar sobre el agua. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay dos opciones. O dices, no, me quedo aquí, aquí es donde estoy seguro, aquí es en donde el agua no me va a ahogar, aquí es en donde mi experiencia me dice que hay que hacer las cosas. O le dice, Señor, ¿de verdad es usted? Y cuando el Señor te diga, ven, pues tenemos que dar el paso. Tenemos que dar el paso de fe, hermano. Es nuestro Señor Jesús quien nos está llamando, quien nos dice, ven. Imagina así la escena, un padre que te ama, un padre amoroso, y te dice, aviéntate. Me acuerdo que el pastor daba una anécdota que una de sus hijas, que creo se trepó algo alto y que el pastor le dijo, aviéntate, y que una de las hijitas se aventó, ¿no? Y el pastor como que creía que la hija iba como que a dudar o algo así, pero ella más bien confió. Ella dijo, ¿es mi papá? Sí. ¿Me dijo que me aviente? Sí, voy. Y que el pastor, así con medios malabares, ¿no? Hermana Paula, algo así fue, ¿sí? Y entonces la agarró, ¿no? A la hijita. ¿Por qué la hijita se atreve a hacer eso? Porque creía en su papá y ya, fin. Así, nada más por eso. Y a mí me pasó algo muy parecido cuando yo era pequeño. Mi mamá estaba así debajo en la alberca, yo estaba afuera a la orilla de la alberca y me dijo mi mamá, aviéntate al agua. Y yo la dudé. Y dije, ay, no, yo no sé nadar y ahí está bien hondo. Mi mamá le llega el agua aquí, a mí me va a tapar. ¿Cómo aviéntate? Y entonces mi mamá me dijo, sí, aviéntate. Y entonces yo pensé y dije, no, es que yo no sé nadar. Y mi mamá me dijo así, ¿tú crees que si tú te avientas, yo voy a dejar que te ahogues? Y entonces ese argumento, yo dije, mi mamá, no, pues mi mamá sí me cuida. ¿Va a dejar que me ahogue? No, pues mi mamá sí sabe nadar. Seguro que estoy seguro. Y ¡zas! Me aventé. Y lo que pasó fue que me aventé, mi mamá me agarró, me sumió y me sacó del agua. Y entonces, la verdad es que yo me la pasé bien, estuvimos contentos. Ya ves cómo son los niños, la primera es así, luego la segunda ya uno se daba la vuelta y aventándose al agua. Y todo sucedió pues muy contento, ¿no? Nos las pasamos bien ese día. Cuando tú te das cuenta de quién es quien te llama, es como te atreves. O sea, yo me imagino que hacia la hija del pastor, digo, no me acuerdo si fue Carla Paula, por eso digo la hija pastor, pero la hermana Carla. Si la hermana Carla hubiera sabido que quien le decía aviéntate era otra persona, he dicho, ay, sí, pues, sáquese, quién sabe si me cache, quién sabe si me aguante, o sea, no sé qué ideas hubieran pasado por su mente, ¿no? Y lo mismo yo hubiera pensado, o sea, mi mamá fue la que me dijo aviéntate, pero si me hubiera dicho cualquier otra persona, dices, no, pues, ¿cómo me voy a aventar? ¿Qué tal que no sabe nadar? ¿Qué tal que no me aguanta? ¿Qué tal que no sabe agarrar niños? O no sé qué tantas ideas. Pero cuando uno se da cuenta que quien le dice, aviéntate, es alguien de toda tu confianza, pues lo haces. Y yo sin saber nadar, no me ahogué ese día, no porque supiera nadar, sino porque mi mamá me cargó. Mi mamá me sostuvo, mi mamá me mantuvo a flote. Igual, la hermana Carla se avienta y no se rompe la cabeza, no porque supiera volar o caer livianito, sino porque la cachó su papá. Cuando el Señor Jesús, cuando su palabra es real en tu vida, cuando tú estás seguro que es Dios quien te está llamando, y en tu mente no tienes idea de cómo van a suceder las cosas, lo que te va a ayudar es saber quién es el que te está llamando.
¿Quién es el que te está pidiendo que obedezcas su palabra? No solamente que escuches, sino que pongas en práctica lo que el Señor te está diciendo. Entonces tú le dices, Señor, ¿es usted el que me está llamando? Y entonces cuando el Señor te diga, ven, aviéntate, hermano. Aventémonos, pues. Quien nos está llamando es alguien que nos ama. Es alguien con el que vamos a estar seguros. No nos va a dejar caer. No nos va a dejar que nos pase nada malo. Nos va a proteger. Va a resultar en bendición. No va a ser un accidente, no va a haber heridas, no va a haber cosas feas, va a haber cosas gloriosas, porque sin que sepamos nadar, vamos a poder andar sobre el agua. Sin que sepamos volar, vamos a caer bien. Hermano, no necesitamos nosotros entender todas las cosas como las hace nuestro Señor para que funcionen. Las cosas simplemente funcionan porque ahí está nuestro Señor llamándonos. Hablamos de fe, hablamos de creerle a Dios, hablamos de que su obra se puede cumplir en nuestras vidas de manera completa si respondemos al llamado de nuestro Señor. Bueno, todavía peor, hermano, dice, ¿quién es mi madre, mis hermanos? El que oye y hace. Si falta una de estas dos condiciones, entonces nuestro Señor Jesús no estaba reconociendo a su madre y a sus hermanos como madre y hermanos. No queremos sorpresas el día que estemos en la presencia de Dios. Y que tú le digas, Señor, es que yo fui a la iglesia los domingos en la mañana y también fui en la tarde y también iba el miércoles. Pero la pregunta es, no es si ibas a la iglesia, la pregunta es, ¿y escuchabas la palabra de Dios? Porque puedes estar aquí y con tus oídos cerrados. No es suficiente con estar aquí. La suficiencia está con que tus oídos estén abiertos a la palabra de Dios. Y la segunda condición de que vengas a la iglesia y escuches la palabra de Dios es que la hagas. ¿Cuándo? Ya, ya, en el momento, ya, aquella cosa que el Señor te ha hablado que tienes que ajustar en tu vida, la tienes que poner en práctica ya. Habrá quien diga, mañana, el lunes empiezo a ajustar mi vida. No, hermano, ¿para qué te esperas al lunes? Si tú lo puedes empezar a ajustar ahorita mismo, pues ahorita mismo lo haces, ahorita mismo te avientas, ahorita mismo le crees a Dios, ahorita mismo haces no solamente escuchar, sino hacer la palabra de Dios. El que escucha y hace. Y luego Pedro pues se hundió en el agua, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Dice el versículo 29. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Nos aventamos, le creemos pues a Dios y empezamos a actuar, no solamente a escuchar, sino a actuar al llamado de nuestro Dios. Y si las cosas empiezan a salir mal por falta de nuestra fe, pues simplemente pedimos auxilio. Señor, ayúdeme. Como que mi fe no está bien puesta o como que mis ojos los estoy desviando, porque ahí la respuesta era poner los ojos en Jesucristo. Y bueno, lo decimos y lo entendemos, pero a la hora de la hora, pues como que nos da miedito también estar allí. Pues la verdad es que el mar estaba bravo, no era un mar tranquilo y era de noche. O sea, el mar de noche, hermano, digo, yo vivo allá en Xochimilco y allá en Xochimilco de noche, pues no hay alumbrado público en el canal. Entonces andar en una canoa de noche tampoco es como de lo más normal o bueno, no sé cómo decirlo, o sea, no se ve. Y si te caes al canal, pues abusado porque no se ve. Ni de día se ve ahí en el agua, pues no, de noche pues menos se va a ver. Entonces en el mar no hay alumbrado público. Entonces de noche, con un mar bravo y atreviéndote a hacer cosas, pues que no están a tu al alcance de tus capacidades, ni de tu entendimiento, ni de las cosas que hacemos, pues claro que va a haber miedito, pero dice ahí que si nosotros ponemos la vista en Jesucristo, lo podemos lograr. Y si no lo estamos logrando, simplemente le decimos, Señor, ayúdeme. Y dice la palabra de Dios que ¿qué hizo Jesús? Dice que lo agarra y lo levanta.
Gloria a Dios. No es por la habilidad de Pedro que pudo andar sobre el agua, sino es por el llamado de Jesús y por el respaldo de Jesús que sigue caminando en el agua. Porque dice ahí que después, dice, al momento el 31, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea que necesitamos ejercitar nuestra fe, hermanos. Escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica y ejercitar nuestra fe. Porque nuestro Señor nos los va a demandar. Aquí le dio un jalón de orejas, ¿no? Le dijo: hombre de poca fe, y está con signos de admiración. O sea, fue un regaño. ¿Por qué dudaste? ¿Piensas que no te voy a ayudar? ¿Piensas que no puedo? ¿Piensas que te llamé a que te vaya mal? No, 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 no. ¿Por qué dudaste? Entonces necesitamos poner nuestros ojos en Jesucristo y creerle a Él y aventarnos, hermano. Escuchar, poner por obra con una fe fortalecida. Y entonces no me pongas de pretexto que digas: ay, hermano, entonces hasta que tenga fe voy a responderle al Señor. No, no, es al revés. Es al revés. Nuestra fe es ejercitada en la medida en que le obedecemos al Señor. Porque cuando te atreves a hacer algo que Dios te ha llamado a hacer y ves que funciona, pues tu fe tiene ese sustento, es decir, es que yo sé que hay un Dios poderoso que me puede ayudar en esto y en esto y en lo otro, porque la vez pasada cuando me pasó así, oré o le creí a Dios o ayuné o lo que Dios te haya llamado a hacer y las cosas funcionaron. Entonces tenemos una fe con un sustento, una fe fortalecida. ¿Cómo ejercitamos la fe? Pues creyéndole al Señor, pero creyéndole no nada más de decir creo, sino creyéndole y actuando en consecuencia de que has puesto tu fe en Jesucristo. Es decir, pues actuando, obedeciendo lo que nuestro Señor nos llama. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú y yo pensamos o detectamos que nuestra fe no está tan fortalecida, pues nos falta escuchar la palabra de Dios. Es decir, necesitamos no solamente venir a la iglesia, sino poner tanta atención que cada palabra que Dios nos habla, la atesoremos y la pongamos en práctica. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Necesitamos escuchar a nuestro Señor. Necesitamos reconocer su voz. Necesitamos saber que quien nos está llamando es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entender que no es nuestras ideas raras, sino que es Dios quien nos está llamando. Y las cosas funcionan. Si tú y yo estamos aquí, si tú y yo seguimos viniendo aquí, es porque de algún modo Dios ha respondido a nuestra necesidad. ¿Por qué entonces dudar y detener la obra de Dios sobre nuestras vidas? Más bien tendría que ser al contrario. Entre más conocemos a Dios, más nos atrevemos a obedecerle y más cosas seguimos haciendo. Es decir, nuestro crecimiento espiritual va avanzando y tenemos acceso a mayores cosas, como, como nuestro crecimiento natural. Cuando éramos pequeños o sobre cualquier niño pequeño, pues con que coma y duerma la tiene hecha en la vida. Pero un adulto que coma y duerma y ya, pues dices: no, como que algo anda mal en este adulto, ¿no? Entonces no podemos seguir creyéndonos niños espirituales o bebitos espirituales y conformarnos con venir a sentarnos a la iglesia y ya, sino más bien tendríamos que esforzarnos y escuchar la palabra y actuar en consecuencia y empezar a servir a nuestro Señor. ¿Cómo? Respondiendo al llamado que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Y entonces llega el momento en el que caminan los niños y luego corren y luego brincan
y luego hacen más cosas. ¿Cómo estás proyectando tu vida? Decía el hermano Isra, en 5 años, ¿cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tu vida espiritual? ¿En el mismo lugar, sentado, nomás viniendo a escuchar la palabra de Dios? No, hermano, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que vayas avanzando y vayas creciendo y en 5 años tú pongas una expectativa grande y puedas decir, por ejemplo, en 5 años yo estar al frente de un grupo de casa. Ay, hermano, pero pues si apenas tengo medio año en la iglesia, pues está bien. O es que ya tengo 5 años en la iglesia, pues entonces a lo mejor ya está con ganas de pastor. Ay, nada más en 10 años, hermano. Bueno, pues ¿cuántos te quieres esperar? ¿No te das cuenta que la mies es mucha y los obreros son pocos? Y en aquel entonces la mies era mucha y los obreros eran pocos, y hoy sigue siendo igual, pero yo creo que todavía mayor, porque el número de gente que había en el mundo en aquella época era menor al número de personas que hoy hay. Hoy hay sobrepoblación. Entonces la mies todavía es mayor que la que había en aquel entonces. ¿Por qué no apurarnos? ¿Por qué no responderle a Dios desde ya? ¿Cuáles son tus planes? Que en 10 años, ¿qué? ¿Cuántas iglesias piensas tú que nuestro compañerismo tenga en 10 años? Hermano, esos son asuntos del pastor, hay que preguntarle a él. Pero hermano, ¿y tú con cuántas iglesias podrías aportar? No, hermano, iglesias, ¿de qué hablas? Pues yo con que no me resbale, ya con eso largo. No, 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 hermano, ponte a orar, dobla tus rodillas, pon un anhelo en tu corazón y dile, Señor, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es la barca a la que yo voy a tener que salir? ¿Por qué nada más me estoy quedando aquí atrás? Señor, ¿no te estoy escuchando? ¿O los planes para mí son pequeños y nomás a los demás los estás llamando a cosas grandes? ¿No te duele tu corazón que hay gente que no conoce a nuestro Señor Jesucristo? Nos estamos quedando en la barca, según nosotros, muy seguros. Hermano, el mar estaba bravo. Y si los planes del mar son de su Señor que le dé autoridad al mar, romper ese barco, lo rompe y lo despedaza y nadie de ahí se salva. Entonces, ¿en dónde está el lugar seguro? En la voluntad de nuestro Señor. Ahí es el lugar seguro. No creas que estás seguro en tu comodidad. No creas que estás seguro en tu desobediencia. El único lugar seguro es en la voluntad de nuestro Señor. Conocerla y ponerla en práctica por medio de fortalecer nuestra fe, hermano. Los planes de Dios son grandes. No te mires a ti mismo chiquito, mírate grande. Yo en una planeación le decía a los hermanos, a nuestros invitados no los mires chiquitos, míralos como futuros pastores, míralos como futuras esposas de pastores, míralos como gente de oración, míralos como gente que sostiene a la iglesia en oración. No los digas, ay, el invitado, ojalá vuelva a regresar a nuestras reuniones. No, al contrario, no solo va a regresar, sino vas a tener una fe fortalecida y lo tratas con ese respeto y con esa dignidad. No son invitados nada más, son gente con un potencial de transformar al mundo y de transformar toda su sociedad de esa persona. Dios nos llama a caminar sobre el agua, Dios nos llama a hacer cosas imposibles. Y la gloria es para Dios, evidentemente, no podemos caminar en el agua. Pero tú tienes que atreverte, hermano. La idea es que tú y yo respondamos al llamado de nuestro Señor. Y si fe es lo que nos falta, pues oremos y pidámosle al Señor, Señor, ayuda a mi fe, ayúdame a crecer. Pero no nos quedemos quietos. En la película esta que vimos de la forja, el grupo de intercesión estaba liderada por una viejita, ¿no? Si tú dices, ay, es que como ya tengo tantos años, entonces por eso ya no puedo hacer, pues orar puedes. Y convertirte en una persona fuerte de oración, porque no se requiere de actividad física, así de tus rodillas, o no sé, pues es que me duelen las rodillas, entonces por eso ya no voy para allá ni para acá. Bueno, pues ponte a orar. Y no necesitas ser una viejita para estar intercediendo, más bien es el ejemplo de que hasta esa viejita sostenía la obra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer la palabra de Dios.
conocer su voluntad y aplicarse. Y entonces, si la voluntad de Dios es que se levanten muchas iglesias, que salgan pastores, que salgan a compartir el evangelio, tú dirás, pues entonces yo me descalifico porque yo no soy hombre, porque yo no estoy en edad, pues que se levanten y que le echen ganas. No, más bien dices, ok, un hombre va a salir a ser pastor. Yo no soy hombre, dirás tú, pues me voy a poner a orar. Y voy a ponerme a orar para que los hombres tengan una esposa, ayuda idónea. Y si no se han casado, pues que se busquen una ayuda idónea. Y si ya están casados, que la esposa sea la ayuda idónea. ¿Cómo se va a lograr eso? Pues orando. ¿Quién va a orar? Pues la iglesia. O sea, hay un lugar especial, poderoso para ti dentro de los planes de Dios. Hermano, pues que orar, apenas oro 10 minutos y ya no sé qué decirle al Señor. Pues empieza a crecer en tu fe, empieza a crecer en tu relación con Dios, empieza a responderle al Señor. Ponte una meta, no te quedes del mismo tamaño, crece espiritualmente. Y si tú dices, es que yo soy niño, pues de todas formas, éntrale, créele a Dios. O sea, ¿tú crees que Dios no puede, por medio de los niños, hacer algo bueno para la iglesia? Claro que puede, pues es Dios, no eres tú. O sea, todos tenemos un lugar especial dentro de la obra de Dios. Unos son ojos, otros son manos, otros son pies, pero todos somos parte del mismo cuerpo y para todos la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y la gloria es para Dios. Y dirá el que, como dice, y el que es ojo le va a reclamar al otro. Pues no, cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su parte. El propósito de Dios es que la gente lo conozca a Él. El que escucha y hace la voz, la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, mi hermana. A Él nos tenemos que ir a comprometer a hacer. Si las olas que te están impidiendo bajarte de la barca es la economía, créele a Dios. Si es tu salud, créele a Dios. O sea, piensa, ¿por qué no me he atrevido a salir de la barca? La respuesta siempre es Jesucristo. No importa cuál sea la ola. No importa quién sea, de verdad, Jesucristo, si te está llamando, nomás dile, Señor, ¿de verdad eres tú? Voy. Es lo único que necesitamos saber, que es Jesús quien nos está llamando. Y te avientas. En Mateo 9, por favor. No, Marcos 9. 24. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuál es el contexto? Quiero leer un poquito antes, pero este es el versículo que vamos a poner atención. Vamos a leer rápido desde el versículo 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban entre ellos. Enseguida toda la gente, viéndoles, asombró y corriendo, les saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿De quién fue la culpa? Sí, pero el que está relatando, ¿de quién es la culpa? De los discípulos, él dice, ¿no? Seguimos leyendo. Y respondió él y les dijo, oh generación incrédula, esta es la voz de nuestro Señor Jesús. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan fuego y en agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿De quién es el impedimento? Según el relato del papá.
del Señor Jesús, porque fíjate qué dice. Pero si puedes hacer algo, o sea, si acaso tu poder alcanza, si acaso tú eres lo suficientemente entendido, sabio o lo que sea para poder hacer algo, pues hazlo. O sea, el papá del muchacho le echó la bolita a Jesús y dijo, pues si tú puedes, bien, y si no, va a ser tu culpa. Pero Jesús le respondió, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es decir, Jesús le dijo, mira, aquí la bronca es la falta de fe, porque al que cree todo le es posible. Y entonces cuando el papá se da cuenta que es la bronca de él responde, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es fe, hermano, lo que va a hacer la diferencia. No es si Jesús quiere o si Dios quiere o no quiere hacer algo sobre tu vida. Dios quiere. Aquí el problema es si tú y yo le respondemos, si tú y yo nos atrevemos a responderle a nuestro Señor. Y si nos está fallando la fe, podemos orar como este papá y decirle, Señor, sí creo, pero la verdad es que todavía ando por ahí con incredulidades. Por favor, ayúdeme. O sea, sé sincero delante de Dios, y si lo que nos falta es fe, pues le decimos, Señor, auméntenos la fe, enséñame a ejercitar mi fe, ayúdeme porque lo que yo quiero es no solamente escuchar su voz, sino ponerla por práctica. Ya estoy harto nada más de escuchar mensajes y de no hacer nada. Ya estoy harto de ver cómo su obra va sucediendo en otros lugares o por medio de otros hermanos y yo no veo nada en mi vida. Yo ya quiero poder hacer algo, quiero crecer, quiero aportar. Los niños cuando son chiquitos quieren crecer, quieren sentirse los grandes. Ya quieren agarrar la cuchara ellos solos, quieren un vaso que ya no tenga chupetín para que no se les riegue. O sea, quieren hacer cosas de adultos y está bien, pues están creciendo y se están desarrollando. Pero si tú te sientes bebito y quieres seguir siendo bebito, es que hay algo mal. Hay algo que no funciona allí. Es algo que hay que corregir. Entonces tendrías que decirle, Señor, yo quiero cuando sea grande hacer esto y hacer lo otro. Como los niños, cuando sea grande quiero hacer esto y que quiero hacer acá y acá y allá. Ya quisiera crecer para poder hacer esto y hacer lo otro. En nuestro Señor Jesucristo tendría que suceder igual. Es decir, hoy estoy de este tamaño, pero para el siguiente mes, para el siguiente bimestre, para el siguiente año, y ya empezar con planes de respuesta a nuestro Señor, de aguas caminadas a pie, porque si no, se nos está yendo el tiempo y no tenemos mucho tiempo. Hay poco tiempo, hermano. Nos tenemos que apurar. Nuestro Señor trae prisa y nos está esperando. Dice, no es que me haya tardado, sino que más bien nos está esperando a cada uno de nosotros, a que le podamos responder, a que reaccionemos en nuestras vidas, a que vivamos a la altura que nuestro Señor nos está llamando. Filipenses 1. Vamos a leer del 3 al 6. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestro Señor tiene fe en nosotros. Él sabe que se puede terminar la obra. Él sabe que podemos empezar chiquitos, pero terminar dándole gloria a Dios, caminando sobre las aguas, hermano. Dios sabe que es posible. Dice, yo estoy persuadido de que el que empezó la obra, es decir, nuestro Dios, puede hacer las cosas para que se termine, se perfeccione, se siga avanzando.
¿Hasta qué día? Dice, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Nuestro crecimiento es constante, constante hacia arriba, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Ese es el plan de Dios. Esa es su voluntad, que tú y yo crezcamos, que crezcamos en fe, para que cuando escuchemos su voz, no solamente la escuchemos, sino que la pongamos por práctica. Y cuando vengas a la iglesia, vengas con la expectativa de decir, Señor, ¿qué más? ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más quiere que yo haga? ¿Qué más quiere que yo ajuste? ¿A quién más vamos a salvar? ¿A quién más vamos a visitar? ¿Por quién más vamos a orar? ¿Cuántos enfermos vamos a sanar ahora, Señor? Y no que te quedes quieto, callado en la fila de atrás, viendo desde lejos la obra de Dios. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos levantemos como iglesia poderosa y le demos gloria a Dios. La voluntad de Dios es que haya avivamiento. La voluntad de Dios es que tú y yo le respondamos a su llamado. La voluntad de Dios es que todas las personas de este mundo se arrepientan y se pongan a cuentas con Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Vamos a ponernos de pie. Quiero leerles una última escritura. Está en Lucas 22:31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Y cuando uno lee, yo he rogado por ti, dices, ay, qué padre, ¿no? El diablo pidió mi vida para zarandearla y mi Señor Jesús está intercediendo por mí. Y entonces como que uno dice, pues ya no va a pasar nada, ¿no? Pero sigue leyendo y dice, he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, la zarandeada va a suceder. Y dice el Señor, he rogado por ti, no para que no pase la zarandeada, sino para que aún con zarandeada, tu fe no falte. Es fe entonces lo que hace la diferencia entre alguien que le cree a Dios y actúa y alguien que oye la voz de Dios y no actúa. Y dice que una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, después de la zarandeada, la fe viene fortalecida de tal manera que puede sostener a los demás hermanos que van avanzando, que van creciendo. La idea entonces de ser zarandeados es una idea de crecimiento. Es que en el tiempo de prueba, pues tendríamos que darle gracias a Dios, aprender de la zarandeada y cuando volvamos, confirmemos a nuestros hermanos. Y dices, hermano, tengo una victoria que dar. Dios me ayudó aquí y aquí y aquí, porque estaba difícil, yo no sé cómo pasó, pero se solucionaron las cosas, Dios lo hizo. Esa fe fortalecida fortalece a los demás hermanos también. Es muy importante que usted dé victoria, porque alimenta la fe de la iglesia. Reconozca la obra de Dios. ¿Cómo va a pasar? Entonces, respondiendo al llamado que Dios nos está haciendo. No solamente escuchar, sino poner en práctica. Amén. En lo que los hermanos nos ayudan con una alabanza, hoy, hermano, tenemos una oportunidad de entregarle a nuestro Señor, de entregarle a nuestro Señor nuestras vidas poniendo fe, de responderle a nuestro Señor el llamado que ha hecho sobre nuestras vidas, de atrevernos a salir de la barca y dar el paso de fe, puesto los ojos en Jesucristo.